Déjenme ver si ya se ve. ¿No se ve en mi pantalla? No, todavía no, Cas. No, todavía no. Listo, Cas, ya se ve ahora sí. Ya. Bien. Entonces vamos a empezar con la materia de biología. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a ver qué es primero biología. Biología no es otra cosa más que la ciencia que se encarga del estudio de la vida, ya que bio es vida y logía es estudio. Entonces, juntos forman lo que sería el estudio de la vida. ¿Ok? Ahora, en este caso, la biología se va a relacionar como a un gran número de ciencias y disciplinas. Tenemos muchas aplicaciones, por ejemplo, para las matemáticas, la física, la química, la medicina y la geografía. De hecho, en este punto empezamos a ver los niveles de organización en la materia. Ajá. Que podemos ir desde lo más pequeñito, que empezaríamos desde átomo, moléculas, organelos celulares que se encuentran dentro de nuestra célula, tejidos, órganos, ajá, sistemas de órganos, hasta niveles de organización un poquito más grandes, que ya sería el organismo, la población, la comunidad, el ecosistema y la bioma. Ajá. Entonces vamos desde lo más pequeñito a lo más general. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, ajá, recuerda, bueno, otra cosa, recuerda que todo eso se va a enviar, entonces no te preocupes por estar, no te agobies por estar copiando cosas así, se va a mandar la presentación, ¿ok? Entonces, aquí en este caso tenemos que los seres vivos van a estar constituidos de dos cosas, que son inorgánicos y que son orgánicos. Los inorgánicos, ajá, es de lo que también estamos compuestos nosotros, pero básicamente es todo lo que no tiene vida, ajá. Por ejemplo, el agua, los minerales, los gases, ajá. Y las moléculas orgánicas es todo de lo que está, de lo que estamos también compuestos nosotros, pero de lo que sí tiene vida. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a estar compuestos de 6 elementos importantes. El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que es justamente lo que llamamos nosotros como el CHOMS. ¿Estamos de acuerdo? Eso, ajá, que te acabo de mencionar, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, es el CHOMS. Y es de lo que estamos compuestos todos nosotros. ¿Ok? Con esto empezamos a contestar la primera preguntita, que dice, pregunta número 1, ¿cuáles son los compuestos inorgánicos que forman a los seres vivos? Aquí estamos hablando prácticamente de los compuestos que no tienen vida. Ajá. Por ejemplo, tenemos agua, gases, sales y minerales. Eso sería lo más acertado, pero hay que ver las demás. Resulta que el nitrógeno, porque recuerda que el CHOMS es algo de lo que estamos compuestos, nitrógeno, ajá, pues sí está aquí. Aminoácidos y proteínas también vamos a estar compuestos de esto, entonces esto no entraría. Potasio, es parte del CHOMS, ajá, pero no son de los 6 elementos más importantes, o sea, pero sí tiene que ver con de lo que estamos compuestos. Carbohidratos sí, agua, pues no es algo que tenga vida, pero ya con carbohidratos y potasio, pues ya no quedaría esta. Y lípidos, vitaminas y ácidos nucleicos, de todo eso estamos compuestos, entonces tampoco quedaría esta. Entonces, mi respuesta correcta en este caso sería Ya. el A, ¿ok? Siguiente. Tenemos ahora lo que serían los biomoléculas. En este caso de mis biomoléculas, tengo yo varios tipos de biomoléculas. El primero de ellos son los carbohidratos. En este caso, los carbohidratos van a ser compuestos que son orgánicos. Ajá. O sea, de lo que vamos a estar formados todos nosotros. En este caso, vamos a tener lo que sería el carbono, el hidrógeno y el oxígeno.
Y eso significa que los carbohidratos se componen, ay, perdón, los carbohidratos en este caso se componen de lo que conocemos como el CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno. En este caso, van a ser solubles, ajá, en agua, o sea, se pueden disolver en agua. Energía, ajá. Y la función principal de un carbohidrato es energía inmediata. Es, por ejemplo, si una niña pequeña tú le das muchos dulces, ¿qué le va a pasar a las 2, 3 horas? Bueno, se va a poner hiperactiva, pero a las 2, 3 horas, la niña le dé el bajón. Ajá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí va a tener energía, pero no es una energía que se queda ahí, que sea infinita, sino es una energía para el momento, energía inmediata, que después de un ratito de horas, al final se termina esa energía. También tengo lo que son los lípidos. Son igual compuestos orgánicos, pero estos van a actuar como mi segunda fuente de energía. Ajá. Pero esos van a ser energía de reserva. También son conocidos como aislantes térmicos y protegen estructuras o forman parte de estructuras como las membranas celulares. Ahora, en este caso, son mi segunda fuente de energía, son mi energía de reserva. En este caso, de mi energía de reserva, es, por ejemplo, cuando una persona que a lo mejor está acostumbrada a comer 3, 4 veces al día y dice, no, pues quiero hacer una dieta. Entonces, en este caso, esta persona lo que empieza a hacer es, dice, voy a dejar de comer, ajá, y a lo mejor solo come 1 o 2 veces al día. Si esa persona hace eso, ajá, el cuerpo no sabe qué está pasando. Entonces, lo poco que esté consumiendo en este caso, lo empieza a convertir en energía de reserva, que en este caso sería grasa, ajá, porque tu cuerpo no sabe si este va a ser el último alimento que tengas. Ajá. Entonces, en este caso, tu cuerpo lo que hace es, bueno, yo no sé si vuelvo a comer otra vez. Entonces, lo poco que me esté dando de comer, lo empiezo a convertir en energía de reserva. Entonces, esas personas que nada más comen 1 o 2 veces al día, lo que les sucede es algo llamado efecto rebote. Ajá. En este caso, en vez de bajar, empiezan a subir. Ahora, ¿por qué son aislantes térmicos? ¿Alguna vez has preguntado por qué los pingüinos o los osos polares son gorditos? Para que ellos puedan aguantar esas temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? Am, y pues te digo que se protegen las membranas celulares, que vamos a ver más adelante qué es la membrana. Luego, tenemos lo que son las proteínas. Las proteínas están formadas por unidades pequeñas llamadas aminoácidos, que se componen de un grupo carboxilo y un grupo amino. Ajá. Estas son importantes para la vida porque las proteínas en este caso desempeñan muchas funciones importantes para nosotros. Pueden ser estructurales, catalizadoras, hormonales, de defensa, material contráctil, transporte, coagulación, material de reserva, división celular. O sea, no son como los carbohidratos ni los lípidos que solo tienen una función, 1 o 2 funciones. En este caso, las proteínas tienen demasiadas funciones. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, voy a tener lo que serían las vitaminas. En este caso, algo curioso que pasa con las vitaminas es que nosotros no podemos producir vitaminas, pero tenemos alimentos que en este caso se van a encargar de darnos esas vitaminas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, solo hay una vitamina que podemos producir, que en este caso sería la vitamina D, que es la vitamina que obtenemos del sol. Ajá. Pero realmente nuestro cuerpo no lo produce. Entonces, pues hay ciertos alimentos, ajá, que tienen muchísimas vitaminas y en este caso, pues de lo que estamos, nos conforma a nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante las vitaminas? Porque participan en el metabolismo celular, ajá, y son importantes para el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bien. Entonces, con esto contestamos la pregunta número 2. Mi pregunta número 2 dice, hay que ir relacionando. Inciso A. Compuestos que forman parte estructural de las membranas. ¿Quiénes forman la parte estructural de las membranas? ¿Lípidos? ¿Los lípidos? Lípidos. Exacto. Siguiente. Bueno, y son fuentes secundarias, ¿no? Siguiente. Indispensables para el crecimiento. ¿Quiénes son indispensables para el crecimiento?
Las La vitaminas. Vitaminas. Las vitaminas, formados por aminoácidos y funciones son de defensa y estructuras. Proteína. Proteínas. Las proteínas, moléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, proporcionan Carbohidratos. energía que se gasta a corto plazo, Carbohidratos. en este caso los carbohidratos. Y en este caso me quedaría como respuesta el inciso Ah, ¿Sí? A, ¿no? 1D, 2C, 3B, 4A. Inciso A. ¿Ok? Siguiente. Tengo ahora lo que serían los ácidos nucleicos. En el caso de los ácidos nucleicos, yo tengo dos tipos, lo que es el ADN y el ARN. ¿Qué es el ADN? El ADN no es otra cosa más que lo que se conoce como el ácido desoxirribonucleico. Eso va a ser tu ADN. El ADN, más que nada, es el que contiene tu información genética. Ajá. Ahora, ¿de qué está formado tu ADN? Ah, bueno, y otra cosa importante es que va a tener algo que se llama doble hélice, ¿no? ¿De qué está formado tu ADN? Pues tiene un azúcar que se llama desoxirribosa. De hecho, ese azúcar desoxirribosa es la razón por la que se llame ácido desoxirribonucleico, por el azúcar que tiene. Va a tener un grupo fosfato, ajá, y contiene 4 ácidos nucleicos, ajá, digo, perdón, 4 bases nitrogenadas, que sería la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Y cada una se va representando, en este caso, como adenina con A, guanina con G, timina con T y citosina con C. ¿Estamos de acuerdo? Ahora te dije, el ADN tendría lo que sería esta doble hélice, que si tú ves es lo que estaría aquí de este lado. Esto sería mi doble hélice. Haz de cuenta, es como si tuvieras dos, como cordones, ajá, que se van a ir enrollando, que se van a ir como trenzando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente el ADN me forma eso que sería tu doble hélice. En el caso del ARN, que sería el ácido ribonucleico, ujú, el ADN, yo te dije, es el que contiene tu información genética, pero tu información, esa información se tiene que transcribir, se tiene que decodificar, tiene que haber un mensajero, pues todo eso lo hace el ARN. Tu ARN funciona como el mensajero, funciona como tu decodificador, hace todo eso. Ajá. Entonces, en este caso, eh, ¿también de qué está formado? Bueno, va a estar formado en este caso, de igual 4 bases nitrogenadas que se llaman adenina, guanina, citosina, pero aquí no va a haber uracilo, digo, aquí no va a haber timina. Esta timina se cambia y lo que me daría sería el uracilo, que es lo que tendría aquí. Tiene un azúcar llamada ribosa, por eso se llama ribonucleico, y va a tener un grupo fosfato. Ahora, el ADN tenía lo que era doble hélice, el ARN solo va a tener una hélice, que es lo que se vería de este ladito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? no. ¿No? No. No, ninguna. No. Bien, ok. Le voy a cambiar, ¿eh? Otra cosa importante. eh, con temas de su plataforma y todo eso, yo no tengo nada que ver. Ajá. Eso lo tienen que checar con su responsable del curso, porque el responsable les dio una cierta usuario y una cierta contraseña. Ajá. Entonces, eso yo no lo veo. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiente. Dice, número 3. Identifica la biomolécula que se muestra en la siguiente figura y dice, su función es la transmisión de las características hereditarias, o sea, contiene la información genética. Y fíjate, esto contiene bases nitrogenadas como la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Ajá. Y otra cosa también importante es que tiene algo que se llama la doble hélice. Eso que ves ahí es tu doble hélice. Entonces, ¿de quién estaríamos hablando? DNA. ¿De la C? ¿DNA? Sí. DNA o ADN.
ADN es en español. DNA, que Ok. normalmente como lo vas a estar viendo, serían las siglas en inglés. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Igual si ok. tú ves RNA, es lo mismo que ver ARN, solo que RNA sería sus siglas, pero en inglés. ¿Ok? Pero aquí mi respuesta correcta es esta, inciso C. Siguiente. ¿Cuáles son las características que identifican el ácido desoxirribonucleico? En este caso, para el ácido desoxirribonucleico, voy a tener ciertas características. Por ejemplo, tenía, vamos a ver, inciso A, una doble hélice, ¿ok? Azúcar desoxirribosa, grupo fosfato, y hay 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina, ¿ok? Esta podría ser, pero vamos a ver las demás. Disposición lineal, yo nunca hablé de ninguna disposición lineal. Tampoco te dije que su azúcar era la glucosa. Yo te dije, el azúcar es la desoxirribosa o, en el caso del ARN, ribosa. Pero nunca mencioné glucosa. Grupo fosfato, sí tiene grupo fosfato. Y tiene adenina, guanina, timina y citosina. Ya con la glucosa y la disposición lineal ya no quedaría esta. Arreglo de doble hélice, ok. Ribosa, esto más que nada es del ARN y estamos hablando del ADN. ADN. Grupo fosfato sí, pero fíjate, tiene adenina, guanina, no hay uracilo, bueno, no hay timina y uracilo, pero eso también es del ARN, y sí tiene citosina, entonces esta no podría ser. Estructura de doble hélice, sí, desoxirribosa también, grupo fosfato, adenina, timina, guanina y uracilo. Lo que se cambia en una ARN es la timina por el uracilo. O sea, la timina no existe en una ARN. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se va a cambiar en este caso sería el uracilo, no la citosina. Pero aún así, pues con esto ya no quedaría esa respuesta. Mi respuesta correcta en este caso sería el inciso A. ¿Ok? Siguiente. Disculpe, Mande. em, ya no escuché la respuesta de la pregunta 3 Es ADN. de la 3 DNA, Ajá, que viene siendo la C. sí, Ok, muchas gracias. ok. Fíjense, tenemos ahora lo que serían los organelos celulares. En el caso de los organelos celulares, ¿qué van a hacer? Bueno, resulta que las células, van a estar formadas de lo que conoceríamos como organelos celulares, que en este caso van a ser como órganos especializados en las células, que van a hacer ciertas funciones, en específico. Por ejemplo, es como nosotros estamos formados de ciertos órganos, pero esos ciertos órganos forman hacen ciertas funciones, en específico. O sea, no hace lo mismo el pulmón que el corazón, o no hace lo mismo mi hígado que mi riñón, y así sucesivamente. Entonces va a pasar exactamente lo mismo en los órganos celulares, pero pues en este caso, dentro de las células. Aquí, por ejemplo, tengo el primero, que sería la membrana celular. La membrana celular se encarga de la entrada y la salida de sustancias. O sea, te va a indicar quién entra, quién sale. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hace el intercambio de sustancias. El citoplasma, hace las funciones metabólicas o también las que serían las funciones celulares. ¿Ok? El núcleo. El núcleo va a ser conocido como el rector. ¿Por qué? Porque el núcleo le va a indicar a los demás organelos que tienen que hacer. Ah, bueno, tu organelo tienes que hacer esto, tu organelo tienes que hacer esto, tú esto, tú esto, tú esto, ¿no? O sea, es el que se encarga de dirigir esto. ¿Ok? Recuerden apagar los micrófonos. Ahora, también otra cosa importante es que controla la herencia. Es donde también se va a contener ahí dentro tu información genética. Y también dirige la división celular, que más adelante vamos a ver qué es eso. Tenemos también lo que sería el nucleolo. El nucleolo es el que se va a encargar de formar los ribosomas, ¿ok? Tengo ahora lo que sería la mitocondria. La mitocondria hace dos funciones importantes. La primera de ellas es la respiración. Ajá. O sea, se va a encargar de esta parte de respiración con la finalidad de algo, producir energía. Producir energía, que es lo que se conocería como ATP, que el ATP no es otra cosa más que lo que se conoce como el adenosín trifosfato.
El ribosoma, aquí lo habíamos mencionado, pero ¿qué es realmente? El ribosoma va a ser la síntesis de proteínas. O sea, se va a encargar de estar formando proteínas. También tendría lo que sería el citoesqueleto. Nada más, ponte a pensar, ¿qué es lo que hace tu esqueleto? Va a ser lo mismo que va a ser en organelos celulares. Tu esqueleto te va a dar, te sostiene y te da forma. En el citoesqueleto de una célula hace exactamente lo mismo, da forma y sostén. Ajá. El retículo endoplásmico en este caso, ajá, algo importante que va a hacer es que hace una función en general. Su función en general va a ser la comunicación, que comunica el núcleo con la membrana. Ajá, bueno, la membrana con el núcleo. Pero resulta que en el retículo endoplásmico yo tengo dos tipos, lo que sería el retículo endoplásmico liso, ajá, y el rugoso. El liso va a ser la síntesis y procesa lípidos. El rugoso es el que produce proteínas. Tengo también lo que sería el aparato de Golgi. El aparato de Golgi hace varias cosas. Almacena, transporta, empaqueta, ¿qué? Sustancias. Ajá. Todo menos agua, porque ya vamos a tener un organelo que se va a encargar de hacer eso. O sea, que puede almacenar, empaquetar, puede hacerlo con proteínas, puede hacerlo con lípidos, puede hacerlo con carbohidratos, con lo que sea menos agua. El lisosoma, cuando ya no le funciona algo a tu cuerpo, bueno, en este caso a tu célula, se va a encargar de desecharlo. Y en este caso, el que hace todo esto va a ser el lisosoma. Hace la digestión y la degradación. También en este caso voy a tener lo que sería el centriolo. El centriolo es el que participa en la división celular. La vacuola lo que va a hacer aquí va a ser el almacén de líquidos. Ajá. Por eso te dije, ya el aparato de Golgi hace todo eso, almacena, pero sustancias, porque ya tengo un organelo, en este caso la vacuola, que va a encargarse de hacer el almacén de líquidos. El cloroplasto se va a encargar de hacer la fotosíntesis y voy a tener lo que sería la pared celular, que es el que me da forma y rigidez a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son mis organelos celulares y así es como se los tienen que aprender. ¿Ok? Ahora fíjate. En la pregunta 5 hay que hacer la relación de columnas. Entonces, en este caso, fíjate, dice, sitio donde encontramos inmersos a los organelos celulares, sus funciones son metabólicas. Si me hablan de funciones metabólicas, entonces me estarían hablando del citoplasma. B, exclusivo en células vegetales, realiza el proceso de la fotosíntesis. Si realiza la fotosíntesis, entonces estaríamos hablando del cloroplasto. ¿Ok? C, encargado de la síntesis de ribosomas. Recuerden apagar los micrófonos. Encargado de la síntesis de ribosomas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso se hace la síntesis de ribosomas. ¿Quién va a ser? Pues en este caso sería el nucleolo. Ajá. D, cuerpo donde se efectúa la respiración. ¿Quién hace la respiración? La mitocondria. Y E, se encuentra disperso en el citoplasma, da forma y sostén. Recuerden apagar los micrófonos, por favor, que sería el citoesqueleto. ¿Ok? Entonces, con esto me daría 1A, 2C, 3E, 4D, 5B. Inciso C. ¿Estamos de acuerdo? Apaguen los micrófonos, por favor, Gerardo. Pero apaga tu micrófono. Ok. Siguiente. Pregunta 6. Del siguiente listado, relaciona la función con el organelo celular. Igual hay que ir haciendo la relación de columnas. Entonces, en este caso, Esperando. Gracias. Voy a hacer la cena. vamos a empezar de abajo hacia arriba. Bueno, Pero- yo voy a hacer hotcakes, pero ahí, no sé si quieras unas quesadillitas con carne. Ok, a ver, apaga tu micrófono, Gerardo, por favor. En este caso, el inciso D me dice, permite el paso de ciertos materiales. En este caso, ¿Cuál en todas? dice esto, ¿quién haría esto? La membrana celular. Realiza la síntesis de proteínas. En este caso de la síntesis de proteínas, sería el ribosoma. Esta. Y si me dicen la respiración, Mira qué preciosa. sería la mitocondria. Ándale. Gerardo, apaga tu micrófono, por favor. Se está escuchando desde hace rato. Entonces,
decíamos, permite el paso de ciertos materiales, la membrana. Síntesis de proteínas, el ribosoma. Ay. Y realiza la respiración de la célula, la mitocondria. Entonces, en este caso, como resultado me daría 1C, 2D y 3B. Aquí. Inciso A. ¿Ok? Bien. Siguiente. Tengo lo que son los tipos de células. En este caso, yo voy a tener dos tipos de células. Lo que son las células procariontas y lo que son las células eucariontas. Una célula procariota, ¿qué va a hacer? Bueno, la célula procariota, si lo vemos así, la palabra procariota viene de latín, que en este caso, pro significa antes, carionta significa núcleo. Entonces, una célula procariota significa antes del núcleo. ¿Cómo son estas? Bueno, van a ser pequeñas, pero ¿qué tan pequeñas? De 1 a 10 micras. Micra es una unidad de medición que significa por 10 a la menos 6. Ajá. Entonces nos podemos dar cuenta que son muy pequeñas. Es como el kilo. El kilo realmente significa por 10 a la 3. Ajá. O el centímetro, que los centímetros significan por 10 a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, pues no tiene núcleo. Su ADN va a estar disperso en el citoplasma. O sea, porque al no tener núcleo, pero sí tienen ADN, entonces el ADN no se va a encontrar en el núcleo porque no hay núcleo. Entonces lo que va a hacer es que se va a encontrar disperso en el citoplasma. Y ya vimos que el citoplasma no es otra cosa más que el que hace las funciones metabólicas o las funciones celulares. Va a tener pared celular, ajá, pero en este caso van a ser de polisacáridos. ¿Qué serían polisacáridos? De varios azúcares. Son inmóviles, o sea, no va a haber movimiento. Ajá. Y en este caso, de los 5 reinos que tenemos, reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia, de todos estos, el único que va a pertenecer en este reino es el reino Monera, es el reino de las bacterias. ¿Ok? Ahora, si tú te aprendiste lo que son las células procariontas, en automático te aprendes lo que son las células eucariontas. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Fíjate, en este caso, eu significa verdadero y carionta significa lo mismo, núcleo. Son grandes, pero ¿qué tan grandes? De 10 a 100 micras. Su ADN, ajá, como si hay núcleo, va a estar localizado en el núcleo. Van a ser móviles por medio de cilios y flagelos. ¿Qué son los cilios y flagelos? ¿En algún momento ustedes han visto organismos unicelulares, ajá, de una sola célula, donde se ven de esta manera? Donde tienen así el organismo y ese organismo tiene como estos pequeños pelitos. Bueno, esos pelitos son los cilios y les ayuda para el movimiento. En el caso de los flagelos, ustedes saben, bueno, han visto lo que serían los espermatozoides o saben cómo son los espermatozoides. En el caso de los espermatozoides, la colita que tiene al final no es una colita, se le llama flagelo y eso permite el movimiento de los espermatozoides. Ajá. En este caso ahora tenemos también pared celular, pero no todos los organismos tienen pared celular. En este caso, la pared celular, porque nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos pared celular. Pero hay otros organismos que sí van a tener pared celular. Por ejemplo, la quitina, que está en los hongos, y la celulosa, que está en las plantas. Ellos sí van a tener pared celular. Ajá. Ahora, ¿quiénes están en este reino? Bueno, tenemos lo que serían los protistas, que serían las algas y los protozoarios. Tenemos el reino fungi, que es el de los hongos. El reino plantae, que es el de las plantas. Y el reino animalia, que es el de los animales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos ellos, a excepción de las bacterias, de nuestros 5 reinos, 4 de ellos tienen células eucariontas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Todo bien. Todo bien. Vamos a pasar a la pregunta 7. En este caso, pregunta 7 dice, ¿en cuál inciso se menciona una característica de una célula eucarionta? Recuerda, estamos hablando de las células eucariontas. ¿Y qué es una célula eucarionta? Pues son las células que sí tienen núcleo, son las células que son un poquito más grandes. Entonces, en este caso, me está diciendo, ¿son pequeñas? Eso no es cierto, porque una célula eucarionta, pues no son pequeñas. ADN en el citoplasma,
pues tampoco, porque si son eucariontas, su ADN va a estar en el núcleo. Inmóviles, pues tampoco. Esto más que nada son características de una célula procarionta. Con núcleo, pared celular de quitina y a veces móviles. Ok, esta podría ser correcta, pero vamos a ver los demás. ADN en cromosomas, pues no. Yo te dije, el ADN o se encuentra en el citoplasma o se va a encontrar en el, ¿cómo se llama? En el citoplasma o en el núcleo, pero no se va a encontrar en este caso en los cromosomas, ¿ok? Grandes, si son grandes, sin membrana nuclear, ¿ok? Entonces ya con lo de cromosomas ya no quedaría. Organelos unicelulares como bacterias, pared celular de azúcares. Esto también sería algo de procariontas. Entonces mi respuesta correcta sí sería el inciso B, ¿ok? ¿Dudas? No. No, Vamos No, bien. Ninguna. Tengo ahora lo que sería el tipo de división, los tipos de división. Tengo dos tipos de división. Lo que serían las mitosis y las meiosis, ¿ok? Ahora, en este caso, la mitosis, ¿qué será la mitosis? Bueno, la mitosis me va a ayudar para una reparación. Me ayuda también para la regeneración, para el desarrollo embrionario. Esperen. ¿Ok? Fíjate, imagínate que tú te cortas, ajá, y en este caso, pues tu cuerpo manda una señal para que en esa parte del cuerpo haga una reparación, ajá, y ya al hacer esta reparación, ujú, se empieza a reparar, pero por puras células epiteliales, células relacionadas a la piel, y empiezas a hacer esta reparación. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden apagar los micrófonos, ¿ok? Ahora, nosotros, ajá, dentro de nosotros tenemos un órgano que es el único que se puede llegar a regenerar. En este caso, el hígado, siempre y cuando esté en buen estado. Ajá. Nosotros podríamos donar casi todo el hígado, quedarnos con un pedazo de hígado, nada más, y tiempo después este órgano se volvería a regenerar. Y también el desarrollo embrionario, por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas y van a formar el embrión, mandan, o sea, empiezan a mandar señales y dicen, pues yo requiero que aquí en este organismo empieces a formar un nuevo organismo donde vengan órganos, sistemas, tejidos, toda esta parte, ¿no? Pero que se coloquen de una manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto lo va a hacer la mitosis. Entonces, si son células que son iguales, ajá, algo importante que pasa aquí es que no hay gametos. ¿Y qué es un gameto? No es otra cosa más que las células sexuales. ¿Como qué? Como el óvulo y el esperma. Ajá. En este caso van a ser células también somáticas. ¿Qué significa esto? Que van a ser células iguales. No va a haber intercambio de variabilidad porque si son células iguales, ¿qué pueden intercambiar si son iguales? Ajá. Aquí lo importante es que se divide en 4 fases, donde voy a tener la profase, que en la profase, haz de cuenta que es donde aparecen tus primeros organelos, perdón, primeros cromosomas, ¿no? Por ejemplo, acá. Yo tengo aquí mis cromosomas. En una metafase, mis cromosomas se van a ir en medio. En una anafase, los cromosomas se irían a los polos. Y en una telofase empieza a haber un rompimiento que justamente se separa esta célula con sus respectivos cromosomas. Al final de esto me van a dar 2 células idénticas a las cuales voy a llamar diploides. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en una meiosis pasa todo lo contrario, porque una mitosis ocurre desde que naces hasta antes de tu reproducción. En una meiosis lo que va a pasar es que justamente ya pasa en la reproducción. Otra cosa importante en una mitosis es que tu mitosis conserva la información
una meiosis reduce la información. Entonces, en la meiosis va a haber la presencia de gametos. Va a haber, si hay gametos, que en este caso habíamos dicho que es el óvulo y el esperma, pues hay un intercambio y una variabilidad genética. Ajá. Se divide en 8 fases, pero van a ser exactamente lo mismo. O sea, en la profase 1 y la 2 aparecen los cromosomas, lo mismo que vimos acá. En la metafase 1 y 2, esos cromosomas se van en medio. En una anafase se van a ir a los polos. En la telofase 1 y 2 hacen este rompimiento. Solo que al final, en vez de generarme 2 células, como habíamos dicho, me va a generar 4 células, a las cuales voy a llamar haploides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Todo bien, gracias. No, todo bien. No, ninguna. Vamos bien, todo bien. Bien, gracias. Todo Bien. bien. Pregunta 8 entonces. En el siguiente esquema representa el proceso de, al final me está dando 2 células. 2 células que voy a llamar diploides. ¿Dónde me estaría pasando esto? Mitosis. Mitosis. En una mitosis. Sí. Exacto. Siguiente. 9. En organismos eucariontes y pluricelulares, la meiosis tiene como función. En este caso, si hablamos de una meiosis, vamos a ver, desechar células muertas, no, porque nunca te mencioné eso. Aumentar la masa celular, tampoco te mencioné eso. Reemplazar las células dañadas, no, más que nada a lo mejor esto lo podría ser una mitosis. Y luego me dice formar gametos. Como estamos hablando de meiosis, esto sería mi respuesta correcta, formar gametos. ¿Ok? Siguiente, pregunta 10. Dice, ¿en cuál de los siguientes procesos ocurre la división del núcleo celular? Para reducir la cantidad de cromosomas. Si me están diciendo que está reduciendo los cromosomas, ajá. A ¿No ver, es la ¿pueden meiosis? apagar los micrófonos, por favor? Pues si me están hablando de reducir cromosomas, la mitosis, ajá, ¿qué hacía? Pues es el que conserva la información. En cambio, la meiosis es el que reduce la información. Entonces, mi respuesta correcta sería la meiosis. Siguiente, 11. Última fase de la meiosis donde se producen 4 células haploides. En este caso, si me están diciendo última fase de la meiosis que me produce 4 células, ajá, ¿qué va a pasar? Pues en este caso sería en una telofase, ajá, porque recuerda, en la telofase es donde se van a separar estas células y se va a reducir la información. En una metafase se irían en medio esos cromosomas. En una anafase se van hacia los polos. Y la interfase es donde inicia todo esto. Ajá, es el inicio. ¿Ok? Siguiente. Ahora, tengo lo que sería la fotosíntesis. La fotosíntesis, en este caso, ¿qué va a hacer? Bueno, es la manera en la que se puede ver cómo se transforma la energía luminosa en energía química. ¿Quiénes pueden hacer esto? Ah, bueno, lo pueden hacer, por ejemplo, las algas, las plantas y las cianobacterias. Pero ¿por qué ellas? Ajá, y no nosotros, por una razón sencilla. Porque resulta que todas ellas elaboran su alimento. Ajá. O lo pueden estar creando ellas mismas sin necesidad de otras. Si pasa esto, es lo que llamaríamos como autótrofos. Ahora, ¿qué es lo que requieren para poder estar elaborando su alimento? Ah, bueno, pues requieren en este caso, por ejemplo, agua, requieren CO2, requieren luz y requieren cloroplasto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que requieren. Ahora, ya habíamos visto que el cloroplasto, ajá, era un organelo celular donde se llevaba a cabo la fotosíntesis, ¿ok? Imagínate, esto de aquí sería el cloroplasto, donde tenemos estos pequeños discos. Estos discos es lo que yo llamaría como tilacoides.
Y las tilacoides son importantes porque van a ser importantes para la fase luminosa. Ajá. Ahora, dentro de los tilacoides tenemos un pequeño líquido que justamente, bueno, perdón, dentro de la mitocondria, sostiene estos tilacoides, que esto es lo que yo llamaría como estromas. ¿Estamos de acuerdo? Y estos van a ser importantes en mi fase oscura o en el ciclo de Calvin. Ahora, otra cosa también no menos importante es que dentro de los tilacoides tienen un puntito, ajá, que en este caso es lo que llamaríamos como clorofila. La clorofila va a ser importante porque es la que se va a encargar de darle ese color verde a la planta, pero no solo eso. También otra cosa importante es que se va a encargar de darle, bueno, de ser como una celda solar, ajá, porque de ahí se va a obtener esa energía, ¿ok? Ahora, fíjate, yo te dije qué es lo que requerían, pero también algo importante es justamente el desecho o el producto. ¿Qué producen? Producen agua y producen glucosa. En la fase luminosa se lleva a cabo en los tilacoides y al final de esto me produce oxígeno. ¿Ok? La fase oscura o ciclo de Calvin se lleva a cabo en los estromas y al final de todo esto me produce lo que se conocería como glucosa. Nada más. ¿Ok? ¿Dudas? No, todavía. Ok. Bien, pregunta 12. La forma de nutrición que presentan las plantas, algas y algunas bacterias es de tipo. Entonces, en este caso, me están preguntando la nutrición de las plantas, algas y algunas bacterias. Te dije que ellas tienen una alimentación que sería autótrofa. Ajá, que en este caso, permíteme. Espérame. Espérame. Ya, perdón. En este caso, los autótrofos son los que no dependen de nadie para alimentarse, porque ellos mismos producen su alimento. En cambio, los heterótrofos sí dependen de alguien más para alimentarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi respuesta correcta aquí serían autótrofos. Siguiente. Pregunta 13. ¿Cuáles son los productos de desecho en la fotosíntesis? Como me están preguntando los productos de desecho, ajá, lo que me va a desechar en este caso sería la glucosa y el oxígeno. Ajá. El agua ni la energía no va a ser eso. Ni tampoco el dióxido, ni el ATP, ni el dióxido. ¿Ok? 14. Completa el siguiente enunciado. Fase luminosa de la fotosíntesis que realiza él, mientras que el ciclo de Calvin, que es otra manera de llamar a la fase oscura, se lleva a cabo en. Entonces, la fase luminosa hay que recordar que se lleva a cabo en los tilacoides. Y el ciclo de Calvin o fase oscura se lleva a cabo en el estroma. Entonces, en este caso, mi respuesta correcta sería el inciso C. 15. ¿Qué sucede en la fase oscura de la fotosíntesis? Entonces, me están preguntando de la fase oscura. En este caso, no se libera oxígeno. Esto lo hace la fase luminosa. La luz se transforma en energía calorífica. Esto sería eso ni siquiera es la definición de fotosíntesis. ¿El CO2 se emplea para formar azúcares? Pues sí, porque es lo que me estaría formando como la glucosa. ¿Se obtiene agua llena de pH? Pues no. ¿Ok? 16. ¿Cuáles son los reactivos necesarios para efectuar el ciclo de Calvin? Entonces, yo para el ciclo de Calvin, algo importante que requiero
va a ser, pues, energía. Ajá. Y otra cosa que voy a requerir es justamente el CO2. Ajá. Espera. No es cierto. Ay, sí requiero energía, pero yo requiero más lo que sería, agua y CO2. En este caso, pues sí requiero energía, pero no tanto los carbonos ni el APH. Ajá. Entonces, mi respuesta correcta sería el inciso D. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. 17. El inicio de esta etapa es determinada por la fijación del CO2. Ajá. El resultado de ella es la síntesis de la glucosa. ¿A qué etapa del proceso fotosintético se hace referencia? Si me está diciendo que se fije el CO2 para al final obtener glucosa, va a ser algo muy sencillo. Esto está relacionado a lo que es la fase oscura. O también esta fase oscura tiene otro nombre. ¿Ok? Ahora, ciclo de Krebs, en este caso, tiene que ver con la respiración, entonces no podría hacer esto. Fosforilación cíclica, ni siquiera la mencioné. Y fotorrespiración tampoco fue algo que mencioné. En este caso sería el ciclo de Calvin. Y sí es importante que no lo confundas con el otro ciclo de Krebs, que esto va a ser para la respiración. ¿Ok? Ahora fíjate, tengo lo que es la respiración. ¿Y qué es la respiración? Bueno, la respiración no va a ser no será otra cosa más que el intercambio de gases para producir ¿qué? ATP, que ya vemos que el ATP era el adenosín trifosfato. ¿Dónde se lleva a cabo la respiración? Se va a llevar a cabo en este caso en la mitocondria. ¿Ok? Aquí es importante porque si no tenemos esta respiración, no tenemos energía en las células. Y si no, pues nuestras células no crecen, no se reproducen, no funcionan de una manera correcta. ¿Ok? Va a haber dos tipos de respiración, lo que es la aerobia y la anaerobia. En el caso de la respiración aerobia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una respiración aerobia es la que requiere de oxígeno. Esta respiración se lleva a cabo por tres fases: la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte o cadena de respiración. Lo que me interesa de cada fase realmente es la energía que sale al final de cada una de ellas. En una glucólisis me forma 2 ATPs, en el ciclo de Krebs me forma 2 ATPs, y en la cadena de transporte de electrones o cadena de respiración es la que más energía va a producir y te produce 34 ATPs, que si tú sumas todo esto, en total, me estaría formando 38 ATPs, porque sería 34 más 2 más 2, 38. ¿Ok? Entonces, si mi pregunta dice, ¿cuánta energía se forma en una glucólisis? 2 ATPs. ¿Cuánta energía se forma en un ciclo de Krebs? 2 ATPs. ¿Cuánta energía se forma en una cadena de transporte, cadena de respiración? 34 ATPs. Pero si me dice, ¿cuál es el total de mi respiración aerobia? 38 ATPs. ¿Ok? Ahora, en mi respiración anaerobia no requiere de oxígeno. Pero si no requiere de oxígeno, ¿cómo se lleva a cabo esta respiración? Bueno, porque existe algo que se llama fermentación. Ajá. Y aquí tengo dos tipos de fermentación, lo que es la fermentación alcohólica y la fermentación ácido-láctica. La fermentación alcohólica es justamente cuando ocurre cuando hay un aumento del CO2. Y cuando pasa esto, me va a producir lo que se conoce como el etanol. ¿Y dónde puedo ver este tipo de fermentación? Bueno, lo puedes ver en todas las bebidas alcohólicas, en el whisky, en el tepache, todo eso. Porque otra cosa también importante es que una respiración aerobia te la forman dos cosas, lo que serían las bacterias y hongos. Entonces, justamente una fermentación alcohólica se produce, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Pues de lo que sería la levadura, de los hongos. Ajá. Todas tus bebidas alcohólicas, para que puedan ser bebidas alcohólicas, se llevan a cabo por medio de levaduras, que sería como un hongo que está deshidratado, que al momento de estar en contacto con el agua empieza a hacer reacción.
¿ok? Lo puedes ver ahí o también lo puedes ver incluso en lo que sería el pan. El pan, cuando se hace este pan, es una masa. Ajá. Tú lo dejas ahí reposando o lo metes al horno y ¿qué es lo que pasa? Se infla. Ah, pues justamente es porque por medio de una fermentación alcohólica. ¿Ok? Ahora, la fermentación ácido láctica pasa lo contrario. Aquí disminuye el CO2. Y lo que me produce en este caso sería el lactato, que en este caso, ¿dónde puedo ver esto? Lo podría llegar a ver en todas mis productos lácteos, leche, queso, yogur, todo eso, ¿ok? Ahora, nosotros no podemos llegar a producir la fermentación alcohólica. Imagínate si la pudieras producir. Ya no habría necesidad de que compraras bebidas alcohólicas, porque tú mismo estarías produciendo lo que sería la fermentación en tu cuerpo. Pero no, nosotros no podemos hacerla. Ajá. Pero, ¿qué crees? Algo que sí podemos hacer nosotros es la fermentación ácido láctica. Y todos hemos pasado por una fermentación láctica en algún momento. Ajá. ¿En qué momento pasa eso? Pues, por ejemplo, cuando haces ejercicio los primeros días. ¿Qué te pasa cuando haces ejercicio los primeros días? Te duele el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te está doliendo porque estás produciendo ácido láctico, que el ácido láctico no es otra cosa como unos pequeños cristalitos que se quedan enterrados en tus músculos. Entonces, los primeros días, como tú no sabes respirar de una manera correcta, no está llegando el suficiente oxígeno a tu cuerpo. Ajá. Entonces, como no está pasando eso de la manera correcta, empiezas a formar ácido láctico, que son estos cristalitos que se empiezan a enterrar en tus músculos. Pero no te preocupes, no son cristales que se queden ahí toda la vida, sino volviendo a hacer más ejercicio, empiezas a triturar esos cristalitos, ajá, y pues desaparecería el ácido láctico. Ahora, solo pasa esto los primeros días que haces ejercicio, porque sería muy extraño que después de a lo mejor 6 meses de que estés haciendo ejercicio, siguiera doliéndote el cuerpo, ajá, todo el tiempo. Ajá, si pasa eso, a lo mejor estás haciendo una mala respiración o no estás respirando de la manera correcta. Ajá, pero ocurre eso. Nosotros no producimos fermentación alcohólica, solo ácido láctica. ¿Ok? ¿Duda hasta acá? No. No, todo bien. No, ninguna. Pregunta 18. En este caso de mi pregunta 18 me dice, ¿cuáles son las fases en que se divide la respiración aerobia? Entonces queremos ver cómo se divide este tipo de respiración. Yo te dije que eran 3. Fíjate, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Ok, esta puede ser la correcta. Ciclo de Krebs, perdón, glucólisis, ciclo de Calvin. Calvin, recuerda que es de fotosíntesis. Cadena respiratoria está bien, pero esta ya no es. Fermentación, no, porque me están hablando de una respiración aerobia, que una respiración aerobia es la que requiere oxígeno y una fermentación no requiere de oxígeno. Luminosa, pues sería un fotosíntesis y cadena de transporte de electrones, pues sí, pero ya con lo demás ya no queda. Cadena de transporte de electrones, sí. Ciclo de Calvin, no. Y glucólisis, pues sí, pero ya no queda con ciclo de Calvin. Entonces mi respuesta correcta sí sería el inciso A. ¿Ok? ¿Dudas? Pregunta 19, fíjate, ve bien la pregunta. Total de energía formada durante la glucólisis en la respiración aerobia. ¿Cuál sería la respuesta? Sí. 38 Sí. ATP, la C. Sí. ¿Ok? Fíjate, yo te dije, una glucólisis te forma 2 ATPs. Ciclo de Krebs te forma 2 ATPs, ¿no? Y cadena de respiración es la que tiene más ATPs y te va a formar 34 ATPs. Pero el total de la respiración serían 38 ATPs. Pero a mí me está preguntando sobre la glucólisis, no me pregunta sobre el total. Entonces, si me pregunta de glucólisis, sería 2 ATPs, ¿no? ¿Ok? Ok. Por eso les dije, fíjense bien qué les están preguntando.
Siguiente. La respiración anaerobia se caracteriza por ¿qué? ¿Oxidar la glucosa? No. ¿Llevar a cabo la citocinesis? No, porque la citocinesis no sería otra cosa más que el rompimiento de la célula, y eso no lo hace. ¿No depender de oxígeno? Sí, podría ser la más correcta. ¿Efectuar la combustión? No. Entonces, mi respuesta correcta sería el La inciso C. C. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No. Bien. Entonces, a ver, fíjate. Tómate 15 minutos y ahorita te veo. 8:30, 8:40, 8:50 te veo. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces Ahorita serían 24 minutos, ¿Mandé? 8:50, Sí, 8:50 los veo. No, sí, ¿no? 8:50. serían 24 minutos. Ah, no, sí. No, Sí. 15, ¿no? 30, ajá, 30. Ah, no, 40, 8:40, perdón. Ah, ok. Sí, ok.
Bien, entonces continuamos, ¿no? Tenemos ahora lo que es la taxonomía. Ajá. En el caso de la taxonomía, no es otra cosa más que la clasificación de los organismos con base a sus similitudes y parentescos evolutivos. Para esto, yo tengo un personaje, Carl Linneo. Linneo fue el que propone esta parte de la taxonomía. ¿Por qué? Porque Linneo, aparte de... Recuerden apagar su micrófono. Fernanda Vilchis, apaga tu micrófono. Entonces, en este caso, Linneo propone varias cosas, por eso es considerado el padre de la taxonomía. Entre esas cosas que llega a proponer, justamente es un sistema para llegar a clasificar, un sistema jerárquico. Ajá. También propone lo que sería el sistema binominal, tomar dos nombres en latín y empezar a clasificar. Y otra cosa también importante que propone es justamente dos reinos, el reino Animalia y el reino Plantae. Hubieron otros personajes que proponen ciertos reinos. Por ejemplo, tenemos Copeland, que propone el reino Monera, Haeckel, que propone el reino Protista, y Whittaker, que propone el reino Fungi. Ajá. De todos estos, o sea, todos son importantes, pero uno que va a ser un poquito más importante es Whittaker. ¿Por qué? Porque a pesar de que los demás dicen, bueno, vamos a poner tal, 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 Whittaker es el que hace un esquema de clasificación de los 5 reinos y es el que va a indicar por qué esos reinos iban a estar ahí. Por ejemplo, aquí en este caso, aquí ya tenemos cómo se iban a clasificar los reinos. Ajá. Yo tengo 5 reinos. Primero vamos a empezar con el reino Monera. El reino Monera, ajá, es justamente, tiene un tipo celular, son los procariontes, unicelulares, o sea, de una célula. Ujú. Pueden ser, tienen una alimentación que sería autótrofa o heterótrofa, o sea, una u otra, ¿no? Son asexuales, ajá, o sea, no dependen de alguien más para reproducirse. No dependen. Reproducirse. Y el ejemplo más claro, pues van a ser las bacterias o algas verdeazules. El hecho de que se llamen algas verdeazules no significa que literal sean algas, sino es el nombre de la bacteria. Tengo ahora lo que son los protistas, ellos van a ser eucariontes, pueden ser unicelulares de una célula o pluricelulares de varias células. Ajá. Su alimentación puede ser autótrofa y heterótrofa, y su reproducción es ambas, sexual y asexual. Y aquí entrarían los protozoarios y las algas. Siguiente, tengo ahora lo que sería el reino fungi. Ellos van a ser eucariontas, tienen células pluricelulares, o sea, varias células. Son heterótrofos, o sea, sí dependen de alguien más para poderse alimentar. Su reproducción va a ser sexual y asexual. Y en este caso entrarían los hongos. Otra cosa importante es que ellos van a tener pared celular. Su pared celular es la que se va a conocer como quitina. Otra cosa que caracteriza a los hongos es que van a tener hifas. ¿Ok? Siguiente, Plantae. Son eucariontas, son pluricelulares, son autótrofos, reproducción ambas, sexual y asexual, y van a ser las plantas. Ahora, aquí igual, estas tienen pared celular. Pero en las plantas, su pared celular se llamaría celulosa. Ajá. Y ya. Y por último, tenemos animalia, que en este caso serían eucariontes. Van a ser pluricelulares, heterótrofos. Su reproducción sería ambas, sexual y asexual. Y el ejemplo más claro es que son animales. Ahora, nosotros no tenemos pared celular, pero algo que nos diferencia, o sea, de los demás,
La diferencia va a ser, es que nosotros tenemos niveles de organización, que ya los habíamos visto al principio, que era órgano, tejido, bueno, perdón, células, tejidos, órganos, sistemas, todo eso. Ajá. Es lo que nos hace diferentes a los demás. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. No, ninguna. Bien, No. fíjate. Pregunta 21. Dice, organismos constituidos por unas células eucariontas. Ajá. Hifas y alimentación heterótrofa. ¿Quiénes serían estas? Hongos. Los hongos. Siguiente, 22. Con relación a la clasificación de los organismos de los 5 reinos, propuesta por Whittaker, los protozoarios, recuerden apagar los micrófonos. Los protozoarios están ubicados dentro del reino, en este caso sería el reino Protista. Undina. Siguiente, hay que ir haciendo la relación de columnas. Entonces, en este caso, me queda así. Van a ser unicelulares, autótrofos, heterótrofos sin núcleo definido. O sea, van a tener células procariontas. En este caso, los que serían células procariontas serían el reino Monera. Heterótrofos con pared celular de quitina, reproducción sexual y asexual. En este caso, si tienen pared celular de quitina, se está refiriendo al reino Fungi. Pluricelulares, heterótrofos, niveles de organización, tejidos, órganos, sistemas, pues sería el reino Animalia. Organización simple, unicelulares, reproducción asexual, como las algas. Ajá. En este caso, pues serían los protistas. Entonces, mi respuesta correcta sería 1B, 1B, 2A, 3C, 4D. Inciso D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siguiente. Tenemos ahora lo que sería la genética. La genética no va a ser otra cosa más que la información genética, o sea, la herencia. En este caso, tenemos que Gregor Mendel es considerado el padre de la genética. ¿Por qué? Porque todos los trabajos que realiza Mendel los realizó por medio de cruzas, ¿ok? Antes de que yo me ponga a hablar de Mendel, es importante recordar algunas definiciones. Por ejemplo, tenemos lo que sería el cromosoma. El cromosoma va a ser la parte física de la herencia. También tendría lo que sería el gen. El gen es una de las unidades básicas de la herencia. Tendríamos lo que serían los caracteres, que en este caso va a ser el atributo tomado del organismo que sea heredable. El locus no es otra cosa más que la posición específica que tiene un gen en un cromosoma. También tenemos lo que serían los alelos, que es una de las varias formas en las que se manifiesta o se puede expresar el gen. El homocigoto van a ser gen con alelos iguales. El heterocigoto es igual gen con alelos, pero en este caso diferentes. Homo es igual, hetero es diferente. Y tenemos dos cosas importantes, el fenotipo y el genotipo. El fenotipo, la palabra, bueno, en este caso la palabra fenotipo, hace referencia a las características físicas de una persona o características observables. Ajá. Por ejemplo, si a ti te gusta una persona, lo que te gusta de esa persona es justamente su fenotipo. Ajá. Ay, que me gustan sus ojos, que me gusta su cabello, que me gusta su nariz, todo eso. Ah, bueno, eso no es otra cosa más que el fenotipo. Pero el genotipo son las características a nivel genético, lo que no se puede ver. Ajá. Por ejemplo, en este caso, su genotipo, ¿qué sería? Por ejemplo, si tú ves una persona, tú no puedes decirme cuál sería su tipo de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, eso sería el genotipo. O, por ejemplo, tú no me puedes decir, yo sé que si fulanito tiene un hijo, su hijo va a salir con ojos azules, porque ni siquiera conocerías, o bueno, no conoces ese historial familiar, ¿no? Si en su familia en algún momento alguien tuvo los ojos azules o tiene los ojos azules, no sabríamos eso hasta que conozcamos el historial genético, ¿ok? Entonces, todo eso sería su genotipo. Ahora, vamos a seguir. Mendel, yo te había dicho,
Mendel es considerado el padre de la genética. ¿Por qué? Porque resulta que él era un botánico que se dedicaba a hacer cruzas con plantas. Ajá. Pero él usa la planta de chícharos, que en este caso es bueno, en este caso es la Pisum sativum. ¿Y por qué utilizó la planta de chícharos? ¿Por qué no pudo utilizar otro tipo de plantas? ¿Por qué no usó plantas de zanahorias o plantas de lechugas u otra cosa? Muy sencillo, porque resulta que las plantas de chícharos te daban diferentes características. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, las plantas de chícharos, ajá, me daban 7 características distintas, porque al final de cuentas, cuando hablamos de esas características, nos estamos refiriendo a que me daban 2 variaciones diferentes, o sea, 2 alelos. Por ejemplo, tengo lo que sería la forma de la semilla, que podría ser lisa o arrugada, el color de la semilla, que podría ser amarilla o verde, el color de la cubierta, que podría ser gris o blanca, la forma de la vaina, que es lisa o arrugada, el color de la vaina, que es verde o amarilla, la longitud del tallo, que es largo o corto, y la posición de la flor axial o terminal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de todo eso, solo me voy a enfocar yo ahorita en el color amarillo. Ajá, para que entendamos toda esta partecita. No me interesa lo demás, o sea, sí es importante, pero para fines de mi explicación, solo me voy a enfocar en un color. Ajá, amarillo y verde. Todo, bueno, fíjate. Mendel empieza a hacer sus cruzas. Empieza a combinar chícharos amarillos, ajá, con chícharos amarillos. Cuando hace esto, lo que obtiene son puros chícharos amarillos. Tiene chícharos verdes, que los combina con chícharos verdes. Cuando tiene esto, obtiene chícharos verdes. Pero después Mendel se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo un chícharo amarillo y lo combino con un chícharo verde? Él lo que obtiene no se lo esperaba, porque a lo mejor lo que él pensaba es que iba a tener mitad de chícharos amarillos con mitad de chícharos verdes o algo así, pero no fue así. Resulta que cuando hace esta combinación de los chícharos amarillos con los chícharos verdes, ajá, lo que le daba a Mendel es chícharos amarillos, ajá, porque combinaba el amarillo con el verde y al hacer esta cruza, lo que obtenía era amarillo. Vuelve a hacer el procedimiento varias veces y vuelve a salir exactamente lo mismo. Entonces Mendel se da cuenta que la característica que más sobresalía, él le iba a llamar dominante. Y esta la representaba con cualquier letra del abecedario, pero en mayúsculas. Y la característica que casi no sobresale, Mendel la llamaba recesiva. Y la representaba con cualquier letra del abecedario, pero en minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso voy a tener que dominante es letras mayúsculas, recesivo letras minúsculas. Ahora, fíjate, si yo tengo lo que sería el homocigoto dominante, serían 2 letras en mayúsculas. Si yo tengo lo que sería homocigoto, pero ahora recesivo, 2 letras en minúsculas. Y si tienes lo que sería heterocigoto dominante, no es otra cosa más que la letra mayúscula y la letra minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Es esto, nada más. Y estas 3 definiciones nos van a enseñar, o bueno, con esto nos van a hacer entender un poquito mejor lo que serían las leyes de Mendel. En este caso, para las leyes de Mendel, ajá, yo voy a tener, por ejemplo, mi primera ley. Mi primera ley me dice que únicamente la raza pura se iba a poder combinar. Pero para Mendel, la raza pura no era otra cosa más que homocigoto dominante y el homocigoto recesivo. ¿Estamos de acuerdo? El homocigoto dominante, no se te olvide que eran las letras en mayúsculas, por ejemplo, AA, y las letras en minúsculas, AA minúscula. Entonces, Mendel decía, únicamente vas a poder combinar la raza pura.
que para Mendel era eso. Pero al final, la raza pura desaparece. Te dije, voy a tomar lo mismo. Amarillo es el dominante, verde es el recesivo. Entonces pongo mis letras en el cuadrito Punnett. Homocigotos dominantes, homocigotos recesivos. Y empiezo a hacer la cruza. Este por este me queda A mayúscula, A minúscula. Este por este me queda A mayúscula, minúscula. Este por este me queda A mayúscula, minúscula. Este por este, A mayúscula, A minúscula. Entonces, si nos damos cuenta, fíjate, todos estos quedaron en letras mayúsculas. Si quedan en letras mayúsculas, significa que son dominantes. Y si son dominantes, entonces lo estaría representando como 100% amarillas o 100% dominantes. Y esto sería el fenotipo, la característica física, lo que se ve. Si todos, fíjate cómo está las letras, está una mayúscula, una minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Bueno, esto me está indicando, porque aparte, otra cosa importante, cada cuadrito me equivale a un 25%. Al tener todo junto, a tener estos 4 cuadritos, equivalen al 100%. Entonces, si tengo que todos son diferentes, esto los llamaría heterocigotos. Ajá. Eso es lo que me dice mi primera generación. Segunda ley. De la segunda ley, lo que me está diciendo es que lo que te sale en tu primera generación, lo vas a combinar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, toma el que quieras, porque al final de cuentas es lo mismo. Tomas tu A mayúscula y A minúscula. Vas a cruzar hijos y los colocas en tu cuadrito. A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula. Y empiezas la cruza. A mayúscula por A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, minúscula. A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula. A minúscula, minúscula, A minúscula, minúscula. Vuelvo a preguntar lo mismo. Recuerda que cada cuadrito es un 25%. Pero fíjate, solo esto y esto tienen letras mayúsculas. O sea, solo y ustedes van a ser dominantes. 25 por 3 me daría 75 amarillas. Y solo esto son letras minúsculas. Esto me daría el 25%. Fíjate. Resulta que esto y esto es igual. Son letras mayúsculas, letras minúsculas, pero iguales. Esto me estaría representando el 50% homocigotos o las razas puras, que serían A mayúscula y A minúscula. Y este y este son la misma letra, la letra mayúscula y la letra minúscula. Entonces, en este caso, me estarían representando mi otro 50% heterocigoto. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto, pues tendría mis 2 leyes de Mendel, la primera y la segunda. ¿Ok? Fíjate. Pregunta 24. Las particularidades de un organismo, como el color de los ojos, la textura del pelaje o la forma de la semilla, ¿a qué hace referencia? ¿De? En este caso, a los caracteres. ¿Ok? Siguiente. Ahí. Dice, al cruzar una planta de vainas largas con una de vainas anchas, ¿cuál será el porcentaje de vainas largas en la segunda generación? Fíjate, mi primera generación, F1, dice que tengo vainas largas y tengo vainas anchas. Ajá. Mi primera generación dice, lo que vas a hacer en este caso es combinar las razas puras. Entonces combino L mayúscula, L mayúscula, L minúscula, L minúscula.
y empiezo a hacer mi combinación LA, 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 LA. Fíjate, nada más para que veas, en la primera generación me doy cuenta que todos son mayúsculas, entonces tendría 100% largas o bien 100% dominantes, y todas son diferentes, entonces tendría 100% heterocigoto, ¿no? Ahora, en mi segunda generación, que es lo que me están pidiendo, porque me piden el porcentaje de vainas largas en la segunda generación, es combina tus hijos, lo que te salen, para tu segunda generación, que en este caso sería LA, LA y LA. Y lo metes en tu cuadrito de Punnett y empiezas a hacer la combinación. L mayúscula, L mayúscula, L mayúscula, L minúscula, L mayúscula, L minúscula, A minúscula, A minúscula. Ah, entonces en este caso serían, como tengo mayúsculas, ajá, tendría 3 por 25, 75%, que en este caso serían largas. Tengo solo esta que son minúsculas, que serían 25% anchas. Como son diferentes esta perdón, son iguales, perdón, tendría 50% homo, y esta, pues es la misma, LA, LA, tendría 50% heterocigotos. Entonces, como me piden a mí vainas largas en la segunda generación, lo que obtendría aquí en este caso sería un 75%, que justamente sería esto. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Vamos a ir a la parte de evolución. En este caso, la evolución no es otra cosa más que cambios a través del tiempo. Aquí existieron varios personajes que nos dan, pues, diferentes teorías. Ajá. Hubieron teorías al principio, como la que menciona Linneo, que me hablaba de un fijismo. Lo que decía Linneo es que las especies no cambiaban, que se mantenían fijas. Luego también teníamos, por ejemplo, lo que sería Cuvier, George Cuvier, mencionaba igual algo relacionado a que las especies no cambiaban, pero él lo que mencionaba también es que no importaba la catástrofe que les pasara. Ajá. Entonces, no fue hasta que llega Lamarck y dice, no, es que las cosas no son así. Sí va a haber cambios, se quiera o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuáles iban a ser esos? ¿Qué es lo que iba a pasar? Bueno, Linneo, en este caso, llega con su teoría de las jirafas. Él decía que las jirafas habían nacido con cuellos cortos. Ajá. Pero llegó un punto que la población de jirafa empezó a crecer. Ajá. Empieza a crecer esta población de jirafas, y el alimento empieza a escasear porque ellos empezaban a alimentar como de arbustos. Pero no fue hasta que las jirafas se dieron cuenta que en los árboles había alimentos. ¿Y qué hacen? Estirar su cuello hasta tener el cuello que tienen ahora. Todo esto Lamarck lo explica en su libro Filosofía Zoológica y nos explica varios puntos importantes. Por ejemplo, el primero de ellos es el automejoramiento. Algo importante que decía Lamarck es que las especies, ajá, siempre buscaban, pues mejorar, o sea, como que la perfección, ajá, pero Lamarck algo que decía es que estos cambios iban a ser a voluntad, ajá, o sea, recuerden apagar sus ¿Dónde busco? micrófonos, por favor, Antonia Villafranca. Entonces, en este caso, Lamarck lo que decía era, iban a tener cambios. Que estamos de la semana pasada. Apaguen los micrófonos y las cámaras, por favor. Bueno, las cámaras no, pero el micrófono sí, por favor. Porque se escucha el ruido. No. En este caso, Antonia Villafranca. Por favor, apaga tu micrófono. Entonces, Lamarck decía
en este punto que ellos buscaban como el automejoramiento, ¿no? Y lo hacían por voluntad propia. En este caso, si ellos, por ejemplo, querían tener ojos azules, la descendencia iba a tener ojos azules, o ellos iban a tener los ojos azules. Ajá, pero sabemos que eso no pasa. Ajá, no porque, o sea, imagínate, no porque tú, tengas ojos color café y tu pareja también tenga ojos de color café y tú digas, ah, pues yo quiero que también mi descendencia tenga ojos de color, pero quiero que tenga ojos de color verdes o azules, eso no va a pasar. A menos que en algún punto de tu descendencia alguien haya tenido ojos de color, puedes tener una pequeña probabilidad, pero no te asegura que si tengas alguno de tus descendencia tenga ojos de color diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, eso es lo que mencionaba la marca. Otro punto que menciona es el uso y desuso de órganos. En este caso, el uso y desuso de órganos, ¿qué es lo que nos menciona? Bueno, resulta que decía la marca que hay algunos órganos que si no se llegan a ocupar, pues se tienen que desechar y pues atrofian y se desechan. Pero si los órganos se llegan a ocupar, obviamente se van a poder desarrollar, ¿ok? Entonces, en este caso, vean de esta manera, el cuello de las jirafas fue un órgano que se empezó a desarrollar, ajá, porque se empezó como a estirar, ¿ok? Ahora, otro ejemplo de que va a pasar esto es, por ejemplo, las serpientes. La serpiente, se decía que antes, ¿estamos de acuerdo? Pero para las serpientes no era útil tener patas, porque para ellas era mejor irse arrastrando. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues fue algo que dejaron de usar. Ajá. O sea, ya no se empezaban a arrastrar. Apaguen los micrófonos, por favor. Ajá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo fueron perdiendo las patas. ¿Estamos de acuerdo? En la actualidad se puede llegar a ver serpientes que tienen como unos ¿Cuál es tu pinche celular? bultos, como unos chipotitos en su cuerpo, en el esqueleto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya en la actualidad, pues ya para ellos no son útiles las patas. Ajá. Pero en algún momento sí las tuvieron. Ahora, otro punto importante es la herencia de caracteres adquiridos. Y con el punto anterior, ajá, dependiendo qué es lo que pues necesitábamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las jirafas, el cuello fue algo que empezaron a desarrollar y para las generaciones futuras fue algo útil para ellas. Pero, por ejemplo, para las serpientes, que fue un órgano que se empezó en este caso, apaguen los micrófonos porque se escucha muy feo. Entonces, Antonia Villafranca, por favor, apaga tu micrófono. Entonces, en este caso, el cuello de las jirafas, ajá, fue un órgano que se empezó a desarrollar y se pudo heredar. Y en el caso de las serpientes, pues las patas no eran útiles para ellas, fue un órgano que se atrofia, se empieza a desechar y las nuevas generaciones de serpientes ya no tienen esas patas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que mencionaba Lamarck. Ahora, fíjate, Lamarck, otra cosa también importante que nos menciona es que decía que los cambios ocurrían de un día para otro, ajá, de la noche a la mañana. Ya en la actualidad sabemos que eso no pasa también, ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos otro personaje como Darwin. Darwin en este punto decía, no, pues sí, tienen razón. O sea, en este caso, las cosas no se pueden quedar estáticas, siempre va a haber cambios. Pero en algo en lo que no estaba de acuerdo era como en el tiempo, porque es lo que te decía, la mar decía que eran cambios que pasaban de la noche a la mañana. Un día tenías cuello corto, al otro día lo tenías largo. Ajá. Pero Darwin decía, no, o sea, sí va a haber cambios, las cosas tienen que cambiar, pero no son de un día para otro. Para que haya un cambio, pueden pasar días, meses, incluso años para que se pueda llegar a ver un cambio. Ajá. Ahora, Darwin llega con la selección natural. Y en este caso, Darwin es conocido como el padre de la evolución. ¿Pero por qué? Porque resulta que Darwin realizó un viaje que tardó más o menos 5 años.
pide unos barcos a su tío, ajá, bueno, pide un barco, el Beagle, empieza a recorrer varias partes del mundo, ajá, y empieza a hacer muchos descubrimientos, ajá. Todo lo que veía, o sea, porque algo importante que debes de saber es que Darwin y Lamarck no eran biólogos, ajá. Ellos más que nada eran naturalistas. Entonces, Darwin y Lamarck hacen un viaje, perdón, nada más Darwin hace el viaje, y todo lo que observaba, todo pues sí, todo lo que veía, lo dibujaba o lo iba describiendo. ¿Estamos de acuerdo? No fue hasta que llega a las Islas Galápagos, que se encuentran en Ecuador, donde hace sus descubrimientos más importantes. Ajá. Entonces, ahí se da cuenta, ajá, que había una variación, donde los organismos cambiaban, eh, presentando como variaciones al azar en muchas de sus características, que era diferente a lo que decía Lamarck, que ahí, por ejemplo, Lamarck decía que las especies cambiaban a voluntad propia, pero pues ya sabemos que eso no pasa. Ajá. También otra cosa importante que nos mencionaba es la sobreproducción, que nos decía que cuando se reproducían los organismos iban a generar más descendencia de las que el medio podía llegar a mantener. Ajá. También tendría lo que sería la lucha por la existencia. En este caso, en la lucha de la existencia, algo importante que también nos dicen es que igual, si nacen más organismos de los que el medio puede mantener, se va a empezar a establecer una lucha entre ellos, o sea, una competencia por la supervivencia. Tenían que pelear por alimento, por territorio, por todo eso, ¿ok? Luego tendría la supervivencia del más apto, que en este caso es cuando el medio va a seleccionar a los organismos que estén mejor adaptados. Algo aquí importante es que aquí no importaba qué tan inteligente fueras o qué tan fuerte fueras. Si tú no te sabías adaptar, no sobrevivías. Ajá. Por eso nada más los que se sabían adaptar iban a poder tener esas características favorables para la supervivencia. Y otro punto también importante es la herencia de variaciones favorables, que en este caso son organismos que están, pues, que son adaptados, o sea, que ya mejoraron, ajá, se reproducen y empiezan a transmitir esas características a sus hijos. Ajá. Eso sería la herencia de variaciones favorables. ¿Ok? Ahora, algo también importante que te había dicho es que Lamarck ni Darwin eran biólogos, como todo mundo cree. Ellos son naturalistas, personas que describen todo lo que veían. Ajá. ¿Por qué te lo menciono? Porque algo de lo que no, o sea, la teoría de Darwin no estaba mal. Ajá. Con el tiempo se fue adaptando unas cositas más, pero realmente algo que no tomaba en cuenta Darwin es que no se preguntaba, ajá, qué pasaba con las mutaciones. Ujú. Que eso ya más adelante otras personas que ya tenían conocimiento de su área, pues ahora sí ya biólogos, genetistas, evolucionistas, todo eso, proponen otra teoría donde toman en cuenta lo que menciona Darwin con la selección natural, pero también toman en cuenta otras cosas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con las mutaciones en poblaciones? ¿Qué pasa cuando las poblaciones no son, o sea, empiezan a migrar, se empiezan a ir a otros lados? Ajá. ¿Qué pasaría con la recombinación genética? Todo eso es lo que se llegan a preguntar en esta nueva teoría. Ajá. Pero realmente, pues Darwin, te digo, no estaba mal su teoría, pero no veía más allá. O sea, él lo veía como a un cierto número de poblaciones. Ajá. O a lo mejor hasta sobre un individuo. Ajá. No se preguntaba más. ¿Ok? Entonces, fíjate. Pregunta 26. Dice, de acuerdo a las ideas evolucionistas de Lamarck, las serpientes perdieron sus patas debido a, pues las serpientes, cuando pierden sus patas, no fue debido al uso intermitente, ni tampoco al uso temporal. Bueno, podría ser esta, y tampoco fue al uso intenso, sino justamente fue a la falta de uso. Ajá. Al no usar ellos sus patas, ¿qué es lo que pasa? Pues fue algo que empezaron a desechar un órgano que no les servía y dijeron, bueno, ya, lo vamos a dejar así, ¿no? Luego, pregunta 27, dice, la teoría de la evolución elaborada por Charles Darwin propone la descendencia con modificaciones, ok, podría ser esta, la inmutabilidad de las especies, pues no, porque yo te decía, Darwin no pensaba en eso, ajá.
La segregación independiente, esto de la segregación más que nada serían temas de genética. Y la especiación simpátrica sí tiene que ver con Darwin, pero no tiene que ver con su teoría de la evolución, sino aquí nos está hablando de otros tipos de adaptación. Ajá. Entonces, esta tampoco podría ser porque tampoco te mencioné esta parte de la especiación simpátrica. Entonces, mi respuesta correcta, en este caso, sería el inciso A. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Una. No, No. no, ninguna. Ok. ¿Me puede ayudar con la 26? La falta de uso. Ah, ok, gracias. Entonces, ya con esto, ustedes ya podrían contestar justamente esta parte de su examen de biología. Ajá. Porque ya, pues ya terminamos justo esta partecita. O sea, de hecho, la materia de biología es un poco, pues rápida. Ajá. Porque nada más vemos como lo puntual. A lo mejor lo que se te puede dificultar un poquito de la materia es el vocabulario. Porque no vamos por la vida hablando sobre autótrofos, heterótrofos, qué es una vacuola, ni nada de eso. Ajá. Entonces, eso es lo que complica la materia, pero realmente es pues bastante sencilla. ¿Ok? Entonces, ya con esto que vimos, ya podrías llegar a contestar tu examen de plataforma. ¿Cree que me pueda explicar otra vez la pregunta 25, por favor? Esa. Dice, te están hablando de plantas, de vainas largas y de vainas anchas. Y te dice, ¿cuál será el porcentaje de plantas de vainas largas, pero en la segunda generación? Entonces, lo primero que tienes que hacer es formar tu primera generación. La primera generación nos habla que tienes que cruzar a la raza pura, o sea, a los que sean homocigotos dominantes y homocigotos recesivos, o sea, a las plantas largas y a las plantas anchas. Haces tu cuadro de Punnett, pones las plantas largas, pones tus plantas anchas y haces tu cruza, LA, 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 LA. Ajá. Al final, en porcentaje, si nos damos cuenta, todas tienen letra mayúscula. Entonces serían 100% largas, pero todas son diferentes, que serían 100% heterocigotas. Tu segunda generación te dice, de tu primera generación, vas a tomar en este caso dos de esa generación y las vas a empezar a combinar, o sea, las hijas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, tomas tus LA y LA, que es lo que nos salió acá, y las empiezas a combinar. Por eso pones LA, 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 LA. Y empiezas L mayúscula, te queda L mayúscula, L mayúscula. L mayúscula, A minúscula, te queda esta, ¿no? L mayúscula, A minúscula. A minúscula, L mayúscula, te queda L A minúscula. Y A minúscula con A minúscula, te queda A minúscula con A minúscula. Como solo te pedía las vainas largas en la segunda generación, que en este caso vainas largas serían dominantes, ajá. Tengo en este caso dominante, dominante y dominante. 25 por 3 me estaría dando el 75% de vainas largas. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Otra duda? No, ninguna. No, ni una. Ninguna. No. No, ninguna. No, ninguna. No, ninguna. Entonces, ya podrían empezar a hacer su, pues, examencita de la parte de biología. Ok, gracias. Ya con todo esto que vimos. Muchas gracias, maestra. Ok, maestro. ¿Me podrías apoyar con la pregunta 15?
Mm, respuesta C. Gracias. Sí, porque dice que se Profe, pregunta, como quiera los apuntes nos los harán llegar, ¿verdad? mande. Los apuntes como quiera nos los harán llegar. ¿Cómo a qué hora estarán llegar el apunte? Ah, no sé. No, yo creo que se refiere que si nos va a hacer llegar los apuntes. Ah, sí, o sea, yo mando el S, pero no sé a qué hora se los manden. Mañana llegan. Ah, ok. Mañana. Sí, Sí, gracias compañera. Sí, de Sí, o sea, hecho a yo eso me mando el refería. apunte, pero no sé a qué hora se los vayan a mandar. Mañana llega. Ah, ok, gracias. Sí. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Sí, hasta luego. Sería todo, maestra. Sí, si ya no hay ninguna duda, entonces sí sería todo por hoy. Ok, gracias, Muy bien. maestra. Bueno, Gracias. buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Sí, buenas Gracias, noches. maestra. Buenas noches.